Sociedades de intermediación aduanera o llamadas hoy en día agencias aduaneras. Son las personas jurídicas autorizadas por la DIAN para ejercer el agenciamiento aduanero, actividad auxiliar de la función pública aduanera de naturaleza mercantil y de servicio, orientada a garantizar que los usuarios de comercio exterior que utilizan sus servicios cumplan con las normas legales existentes en materia de importación, exportación y tránsito aduanero y cualquier operación o procedimiento aduanero inherente a dichas actividades. Valor por el servicio de agencia. Las tarifas para el cobro de sus servicios no se encuentran reglamentadas, obedecen a la libre negociación entre las partes. Su costo por lo general está establecido en un porcentaje del valor de la exportación. Actualmente puede oscilar entre el 0,5 y el 0,8%, con una tarifa mínima entre 150.000 y 400.000, considerando que buena parte de los resultados de una operación de importación o exportación se derivan de la adecuada gestión de las agencias de aduana. Es importante que los exportadores establezcan criterios para su selección. Entre los aspectos que deberían tenerse en cuenta para escoger agencia aduanera están: ¿puede proporcionar referencias? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Está especializado en algún servicio o producto? ¿Qué valores agregados tiene su servicio? ¿Es estable desde el punto de vista financiero? ¿Puede responder ante una eventualidad adversa? ¿Es legal? ¿Cumple con todo lo reglamentado? ¿Con qué otras empresas de apoyo cuenta? ¿Quiénes son sus aliados? Muy buenas noches. A continuación nos encontramos con un funcionario de una agencia aduanera quien amablemente va a colaborarnos con esta entrevista. ¿A qué sociedad de intermediación aduanera o agencia aduanera pertenece? Buenas tardes, mi nombre es Edison Marín, pertenezco a la agencia de intermediación aduanera Kühnen Nagel. Hace presencia en Colombia desde los finales de los años 90. Es una empresa alemana fundada alrededor de los años 60 por la familia Kühne y la familia Nagel, desde ahí su nombre. ¿Qué niveles de agencia existen? Bueno, hay 4 niveles de agenciamiento de aduanas. El primer nivel debe tener un capital de 3.500 millones de pesos. El segundo nivel debe tener un capital de 438 millones de pesos, en el cual nos encontramos nosotros. El tercer nivel debe tener un capital de 138 millones de pesos. Y el cuarto nivel debe tener 44 millones de pesos. ¿Qué obligaciones tiene una agencia aduanera? Bueno, respecto a las obligaciones de la agencia aduanera, tiene como la principal actuar como un ente transparente y legal ante las autoridades y reportar cualquier ilegalidad ante la ley colombiana. Adicional, se debe pagar los tributos aduaneros a los que corresponden a las importaciones o las exportaciones que tengan de hecho. ¿Qué requisitos necesita un cliente para contratar un servicio con una agencia aduanera? ¿O en el caso de ustedes, sus servicios? Bueno, nosotros directamente no contratamos los clientes, tenemos gente especializada en este tema, que llamamos comerciales. Un cliente para que pertenezca a nosotros prestar nuestros servicios tiene que ser un cliente internacional, o sea, estar presente en diferentes países. No puede ser un cliente colombiano que solo rija en Colombia o en un país, sino que tiene que estar en diferentes países, esto buscando una diversificación o clientes potenciales para la empresa. ¿Cómo realizan ustedes el reconocimiento de la mercancía? El reconocimiento de mercancías que nosotros utilizamos es: uno, directamente con el cliente, él nos envía un email con el reconocimiento de descripción de mercancías, cómo va empalado, la cantidad de piezas y kilos, qué cuidado se debe tener con esta mercancía, etiquetas respectivas si son mercancías peligrosas. Adicionalmente a eso, cuando llegan al aeropuerto, uno de nuestros funcionarios se acerca a verificar todo este tema para confirmarlo con el cliente y así proceder a hacer la importación o debida exportación. ¿Se encuentran especializados en algún tipo de servicio o producto? Pues nosotros no nos encontramos especializados en ningún tipo de servicio, ya que tenemos varios clientes, como en medicina, en farmacéuticos, en petroleras,
en alimentos, en flores, en todo tipo de carga. Entonces todo lo podemos sostener y darle su respectivo proceso. ¿Qué valores agregados tiene su servicio? Tenemos, además de la agencia de aduanas, tenemos el transporte, una agencia de carga. Adicional a esto también tenemos una página web con el debido nombre de KN Login, a lo que los clientes pueden ingresar con una clave y un nombre de usuario para ver en qué estado se encuentra su mercancía y en qué estatus la tenemos ante las autoridades. Quisiera agradecerle por su valioso tiempo y por toda la información que nos ha brindado el día de hoy. Bueno, que estén bien, espero les haya servido de algo la información. Tributos aduaneros. Comprende los derechos de aduana y el impuesto sobre las ventas. Levante. Acto mediante el cual la autoridad aduanera permite la libre disposición de una mercancía, previo al cumplimiento de los requisitos legales. Derechos de aduana. Son todos los impuestos, contribuciones, tasas y gravámenes a pagar. No se consideran derechos de aduana el IVA ni los impuestos al consumo y sanciones. Valor en aduana. Valor base declarado para el pago de impuestos o tributos aduaneros. A continuación, otra definición de qué es desaduanamiento, contestada por un funcionario de la DIAN. Entrevista realizada en el terminal de carga. Esta es la primera parte de esa entrevista. ¿Qué es desaduanamiento? Es una forma de denominar el proceso con el cual una mercancía que se importa al país pasa el proceso de control aduanero y queda, como se denomina, en libre disposición. La libre disposición es la autorización de la DIAN para que la persona ya pueda hacer uso de la mercancía que ha sido importada legalmente al país y ha sido aprobada por cumplir los requisitos para la importación legalmente. Estamos en el aeropuerto El Dorado. Pese que acá hay un cubículo de la DIAN, aquí en realidad lo que se maneja son mercancías de importación y exportación temporal. Además de que es un filtro, funciona como filtro de lo que ingresan y lo que está prohibido ingresar al país y sacar del país. Esto con el ánimo de hacer cumplir la ley. Ahorita vamos a ir a lo que es al lugar de carga, que ya nos van a dar información más profunda acerca de las mercancías. Estamos en el terminal de carga. Aquí es donde llegan las mercancías que han sido importadas, o bien sea que donde se traen las mercancías para que sean exportadas. Vamos a ingresar a la DIAN en donde nos van a dar la información acerca de lo relacionado con las mercancías, su procedimiento y manejo. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Son los responsables de prestar un servicio de facilitación y control a los agentes económicos para el cumplimiento de las normas que integran el sistema tributario, aduanero y cambiario, obedeciendo los principios constitucionales de la función administrativa, con el fin de recaudar la cantidad correcta de tributos, agilizar las operaciones de comercio exterior, propiciar condiciones de competencia leal, proveer información confiable y oportuna y contribuir al bienestar social y económico de los colombianos. Tributos aduaneros en la exportación. Empieza con el reconocimiento de la mercancía y modalidad, incentivos a las exportaciones. Por la importancia que las exportaciones tienen para la actividad económica del país, se ha venido trabajando especialmente a partir de 1967 en la consolidación de mecanismos que la estimulen, con el propósito de fortalecer y modernizar el aparato productivo, incrementando y diversificando las exportaciones y sus mercados de destino, para con ello aumentar el ingreso de divisas y lograr un desarrollo equilibrado. Incentivos fiscales. Certificado de reembolso tributario, CERB, creado por la Ley 48 de 1983 como un instrumento de apoyo a las exportaciones y a sus niveles los fija el Gobierno Nacional
de acuerdo con los productos y las condiciones de los mercados a los que se exporten. El SER es un título intangible libremente negociable por el beneficiario en el mercado secundario o utilizable para el pago de impuestos sobre la renta y complementarios, gravámenes arancelarios, impuestos sobre las ventas, IVA y otros impuestos dentro de los 2 años siguientes a su expedición. El SER se liquida sobre el valor FOB de las exportaciones ordinarias y sobre el valor del agregado nacional de las exportaciones realizadas bajo los regímenes de sistemas especiales de importación o exportación y de zonas francas. Impuestos indirectos. La exportación está exenta de impuestos sobre la venta, IVA, y de cualquier gravamen municipal o departamental. Incentivos arancelarios. Gravámenes de la exportación. Las exportaciones no tradicionales están exentas de gravámenes arancelarios a la exportación. 2. Sistemas especiales de importación o exportación. Los sistemas especiales permiten la introducción al país por parte de personas que tengan el carácter de empresarios, productores, exportadores o comercializadores bajo un régimen especial con excepción total o parcial del gravamen arancelario y de IVA, materias primas, insumos, bienes de capital y repuestos, para ser utilizados en la producción de bienes prioritariamente destinados a su venta en el exterior. 2. Zonas francas industriales y comerciales. Las zonas francas actualmente son de carácter privado y se definen como áreas extraterritoriales localizadas dentro de un país con un régimen aduanero, cambiario y tributario especial y se constituyen con el objeto de promover e incrementar las exportaciones, generar empleo, fomentar la inversión extranjera, estimular la transferencia de tecnología y, en términos generales, el desarrollo económico y social de la región donde se establezcan. El régimen especial para las zonas francas prevé principalmente excepción del impuesto sobre la renta proveniente de exportaciones, excepción del impuesto sobre la remesa de utilidades al exterior, los materiales y equipos de construcción, las materias primas e insumos, así como la maquinaria para plantas manufactureras se pueden importar libres de aranceles. Total libertad cambiaria y para la inversión extranjera, procedimientos aduaneros simplificados. Incentivos financieros. El gobierno busca aportar recursos de inversión para facilitar programas de reconversión industrial y de promoción tecnológica, así como facilitar procesos de colocación de nuestros productos en el exterior a través de líneas de crédito que ofrecen las siguientes entidades. Banco de Comercio Exterior, Bancoldes. El Banco de Comercio Exterior tiene como objeto fundamental la promoción de las exportaciones a través de la financiación de las operaciones productivas y comerciales que conducen a la venta de un producto nacional al exterior. Las líneas de crédito que ofrece el banco en dólares o en pesos cubren, entre otros, proyectos de asistencia técnica, operaciones de preembarque y postembarque de las exportaciones, Banco de la República e Instituto de Fomento Industrial. El Banco de la República otorga créditos al sector privado a través de los intermediarios financieros con base en líneas externas contratadas con organismos multilaterales. Estas líneas de crédito pueden ser en pesos o en dólares, con o sin seguro de riesgo cambiario, y están dirigidas a promover el desarrollo de proyectos de modernización de la industria. Ahora, por último, tenemos el leasing internacional. El leasing se define como un servicio financiero que busca suplir las necesidades de maquinaria y equipo de las empresas por medio del arrendamiento de las mismas. Facilita sus procesos productivos, puesto que permite a las empresas que tengan problemas de liquidez o que no quieran afectar su potencial de crédito, contratar en arrendamiento con o sin opción de compra la maquinaria y el equipo que requieran. Incentivo a las exportaciones. Desde la parte fiscal, tenemos impuestos indirectos. La exportación está exenta de IVA, gravámenes departamentales y municipales. Arancelarios. Sistemas especiales de INPO y EXPO exentos de arancel de IVA,
en importación de materias primas y bienes de capital, zonas francas, regímenes especiales de cambio tributario y aduanero, financieros, líneas de crédito, IFI y Banco de la República para proyectos industriales, Bancoldex para pre y post embarque en inversión de tecnología, cambiarios, facilitación, operaciones de cambio, promoción de la inversión extranjera, sociedades comercialización, promoción y comercialización de las exportaciones, distribución del SER con productores, compras nacionales sin IVA. En complementación a las consideraciones sobre las posibilidades de aprovechamiento de los incentivos, el exportador debe conocer las preferencias, sean estas totales o parciales, que se obtienen para sus productos en el mercado del destino, lo que será de gran utilidad en las negociaciones con el comprador potencial, puesto que se pueden ofrecer como ventajas corporativas con productos originarios de otros países. En general, los productos colombianos obtienen preferencias totales o parciales en los siguientes esquemas. Mercados con excepciones o preferencias arancelarias. Comunidad Andina. Programa de libre comercio con Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú. Tenemos ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. Acuerdos de alcance parcial con Brasil, Panamá, Paraguay, Cuba y Uruguay. Acuerdos de complementación económica con Argentina y Chile. Tratado de Libre Comercio G3 con Venezuela y México. El SGP, Sistema Generado de Preferencias, otorgan preferencias a ELIT, Asociación Europea de Libre Comercio, Noruega, Suiza, Suecia, Austria, Portugal e Islandia. Europa Oriental, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia y Polonia. Unión Europea, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Inglaterra e Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y Suecia. Otros países: Japón, Canadá, 6 comunidades de estados independientes. APA, Ley de Preferencias Arancelarias Andinas. Ley del Congreso de los Estados Unidos que otorga preferencias a los productos colombianos con exclusión de atún en lata, azúcar, petróleo y sus derivados, cubiertas de piso, textiles y prendas de vestir, no todas, calzado, mechas y tejidos de vidrio, ropa de cama. El PEC, Programa Especial de Cooperación. La Unión Europea otorga preferencias a los productos colombianos con una cobertura mucho más amplia que la del SGP. Entre los productos excluidos están banano fresco, fresas, limones, caballos vivos, mulas vivas, burros vivos, carnes procesadas, productos lácteos, vainilla, clavo, especia. Costos de la exportación. Los términos de cotización internacional Incoterms determinan en los acuerdos de compra-venta de compromisos de las partes. Los más usuales son SWOR en fábrica. Este término hace relación al compromiso por parte del exportador de efectuar la entrega de la mercancía en un lugar de producción o de distribución del producto, mientras que el comprador corre con los riesgos y gastos que conlleve su traslado hasta el puerto de destino. FOB, Free Onward, libre o a bordo. El exportador adquiere el compromiso de colocar las mercancías en el puerto de embarque convenido a bordo del medio de transporte, buque, avión o camión. Los riesgos y gastos a partir de ese momento corren por cuenta del comprador. SIP, Cost, Insurance and Freight, costo seguro y flete. Los compromisos adquiridos conforme al término anterior se adicionan con la contratación y pago de flete y el seguro hasta el puerto de destino por parte del vendedor. Pago de la exportación. La exportación genera la obligación de reintegrar las divisas percibidas. Los exportadores
de acuerdo a lo establecido en el régimen cambiario, Resolución 21 de 1993 de la Junta Directiva del Banco de la República, deberán efectuar la venta de las divisas a través de los intermediarios financieros autorizados por el Banco de la República, bancos comerciales y entidades financieras, dentro de los plazos consignados en la declaración de la exportación. Para ello, el exportador deberá previamente diligenciar la declaración de cambio correspondiente. El exportador tiene libertad para establecer los plazos que va a conceder al comprador del exterior. Sin embargo, si este plazo es superior a 12 meses contados a partir de la fecha de la declaración de la exportación, deberá en este mismo periodo informar del hecho al Banco de la República, con excepción de aquellos cuyo valor sea inferior a $10,000. Asimismo, el exportador puede establecer negociaciones condicionadas a pagos anticipados por futuras exportaciones, pero teniendo en cuenta que dentro de los 4 meses contados a partir de la fecha de canalización de las divisas a través del intermediario financiero, deberá realizar la exportación de los bienes. Proceso de pago. Reintegro de divisas, medios de pago, carta de crédito, giro directo, cheque. Intermediario, mercado cambiario. Documentos, soportes, exportación. Declaración de cambio número 2. Importante. Si el exportador otorga financiación por un periodo superior a 12 meses contados a partir de la fecha de declaración de exportación, tiene que registrar la operación ante el Banco de la República. Se exceptúan los menores a $10,000. Solicitud del certificado de reembolso tributario, 0. Si el producto exportado se encuentra beneficiado con el SER conforme al decreto 955 de 1996 y sus modificaciones, el exportador autorizará al intermediario financiero su trámite a INCOMEX. El exportador da poder al intermediario para que éste solicite a INCOMEX el reconocimiento y liquidación del SER. El certificado se liquida a la tasa de cambio vigente a la fecha en que se produzca el embarque de los bienes a exportar. Artículo 2 del decreto 402 de 1994. Tributos aduaneros en la importación. Empieza con el reconocimiento de la mercancía y modalidad. Primero se compran los formularios, declaración andina del valor en aduana y declaración de importación. Segundo, se diligencia la declaración andina del valor en aduana, si el valor FOB de la importación es igual o superior a $5,000. Tercero, se diligencia la declaración de importación. Para obtener la base gravable y liquidar los tributos aduaneros, se utiliza la tasa de cambio representativa del mercado que informe la Superintendencia Bancaria para el último día hábil de la semana anterior a la fecha de su presentación en bancos. Cuarto, se presenta la declaración de importación en los bancos autorizados y se cancelan los tributos aduaneros en forma anticipada. Máximo dentro de los 15 días previos a la llegada de la mercancía o una vez llegue la mercancía. Quinto, se presenta la declaración de importación en el depósito en que se encuentre la mercancía. Los siguientes documentos podrán ser requeridos por el inspector de la DIAN: registro o licencia de importación, factura comercial, documento de transporte, certificado de origen, certificado de inspección, registro o permiso sanitario o de otra índole, lista de empaque, poder o mandato y declaración andina de valor en aduana. Sexto, empleado del depósito o el funcionario de la aduana que recibe la declaración captura la información en el sistema informático de la DIAN. Pago de la importación. Solicitud de apertura de carta de crédito o de giro al intermediario financiero. Para ello,
Se diligencia la declaración de cambio y se presenta ante el intermediario financiero. El intermediario efectúa el giro de las divisas anticipado o dentro del plazo estipulado. Se constituye depósito cuando el plazo para el pago de la importación sea superior a 6 meses contados a partir de la fecha del documento de transporte, excepto si se trata de bienes de capital y si la financiación de la importación tiene un valor inferior a $5.000. Cuando la financiación sea superior a 6 meses contados a partir de la fecha del documento de transporte, se informa al Banco de la República a través del intermediario financiero, diligenciando el formulario número 16, información de préstamos en moneda extranjera otorgados a residentes. El sistema informático de la DIAN determina que se hará o no inspección. El inspector de la DIAN efectúa la verificación física de la mercancía y de los documentos que sustentan la importación. El empleado del depósito o el funcionario aduanero autorizan el retiro de la mercancía, quedando en libre disposición del importador. Desaduanamiento. Proceso de pago. Liquidación de tributos aduaneros. Cost, Insurance and Freight. Costos, seguro y flete en dólares por la tasa representativa del mercado es igual a Cost, Insurance and Freight. Costos, seguro y flete en pesos. CIF en pesos por porcentaje gravamen es igual a gravamen a pagar. CIF en pesos más gravamen a pagar es igual a base del IVA. Base del IVA por porcentaje del IVA es igual a IVA a pagar. Y el gravamen a pagar más IVA a pagar es igual a los tributos aduaneros. Ejemplo de liquidación de importación. Ejemplo de liquidación de tributos aduaneros. CIF en dólares es igual a 10.000. Tasa representativa del mercado es igual a 1.000. Gravamen arancelario es igual a 10%. IVA es igual a 16%. Cálculo base gravable arancel. $10.000 por 1.000 es igual a 10 millones. Cálculo valor a pagar arancel. Gravamen. 10 millones por el 10% es igual a 1 millón. Cálculo base del IVA. 10 millones más 1 millón es igual a 11 millones. Cálculo del IVA. 11 millones por el 16% es igual a 1.760.000. Total tributos aduaneros, 1 millón más 1.760.000 es igual a 2.760.000 pesos. ¿Qué pagos son exigidos dentro de la declaración de importación? O bueno, de exportación como tal. Sí, en una importación pues deben hacer la liquidación de tributos aduaneros. Los tributos aduaneros se denominan el pago tanto del impuesto por la importación como de arancel y los demás pagos que corresponden por la importación. Entonces, de esa manera tenemos el impuesto por la importación, es el impuesto al valor agregado, que es el IVA, para todas las mercancías excepto las que estén exentas o excluidas. El arancel, que corresponde a la clasificación de la mercancía, es decir, que según el tipo de mercancía en el arancel aduanero establece qué porcentaje se debe pagar según la mercancía. Y los otros pagos son, por decir algo, en el evento en que haya lugar a pagarlos, los derechos antidumping o los derechos compensatorios o las salvaguardias que se establecen en los convenios internacionales, o sea, los tratados de comercio, comerciales.
Y también pues en la liquidación de la declaración de importación corresponde hacer pagos cuando se ha incurrido en infracciones aduaneras. Se debe liquidar eventualmente la sanción correspondiente, y también se hace, en el caso de que ello ocurra, un pago denominado rescate cuando se ha incurrido en esta obligación de pago, que se origina en el incumplimiento de los términos de almacenamiento de la mercancía en el depósito. Cuando se pasa del término de almacenamiento se debe pagar un rescate, o cuando en otras situaciones la mercancía ¿Que es aprendida? Sí, también cuando es aprendida, cuando ha quedado en situación de aprehensión. Ok, correcto. Entonces, los pagos son arancel, IVA, salvaguardias, derechos compensatorios, derechos antidumping, sanción y rescate. Okay, que se pagan no necesariamente todos, sino en cada eventualidad, depende de cómo se haga la liquidación, se pagan o no se pagan, y en la cuantía o tasa que corresponda según el caso. Pero al final deben quedar todos pagos. No. La mayoría de veces no se pagan todos. ¿Por qué? Porque un mínimo porcentaje de mercancías paga derechos antidumping. Solo algunas mercancías la legislación ha establecido que paguen derechos antidumping, entonces esas no. No todos tampoco pagan salvaguardia. Y cuando la mayoría de declaraciones idealmente pues no deben pagar sanción y rescate, pues tampoco se paga. Lo que generalmente se paga es el IVA y el arancel. Sin embargo, también hay algunas mercancías que no pagan arancel porque está establecido que el arancel es cero, o porque se acogen a un convenio internacional que le reduce a cero el arancel, y además podría ocurrir que también tienen un IVA regulado en cero, entonces tampoco pagarían. Okay, según cada caso se debe verificar cuál de estos ítems se paga o no se paga y en qué cuantía. Okay, pero esos son los derechos que se pagan y se liquidan en la declaración. Bueno, yo le doy muchas gracias por haberme atendido. Mucho gusto. Preferencias arancelarias. Productos originarios de los siguientes mercados obtienen exenciones o preferencias arancelarias. La Comunidad Andina. Programa de Libre Comercio con Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú. ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. Primero, acuerdos de alcance parcial con Brasil, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Panamá, Paraguay, Uruguay. Segundo, acuerdos de complementación económica con Argentina y Chile. Tercero, acuerdo de alcance regional con Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Cuarto, Tratado de Libre Comercio G3 entre Colombia, México y Venezuela. Quinto, acuerdos sobre comercio y cooperación económica y técnica con los países del CARICOM. Costos de la importación. Se deben considerar los siguientes costos. Precio externo del producto. Este precio podrá obtenerse por medio de solicitud de cotización al proveedor. Si el precio suministrado es FOB, Free on Board, libre a bordo. Debemos considerar también los costos de los fletes externos y del seguro. Si el precio informado es CIF, incluirá estos costos. Igualmente, en la cotización encontraremos la forma y el plazo de pago, elementos de gran importancia para determinar la viabilidad de la importación.
Costos de nacionalización. Su determinación se hace con base en la clasificación arancelaria del producto. Por tanto, de una correcta clasificación de la mercancía depende que los tributos aduaneros, gravamen arancelario e impuesto a las ventas, IVA, sean valorados con exactitud. Costos administrativos de la importación. Se incurre en ellos cuando para el trámite de la información se contrata una sociedad de intermediación aduanera, CIA. Asimismo, hacen relación a los costos de mantenimiento de la infraestructura necesaria para adelantar el trámite que requiere una importación. Preferencias arancelarias. Se debe establecer si el producto, por ser originario de un país con el cual Colombia tenga acuerdo comercial, obtiene preferencia arancelaria. Costos financieros. Pueden hacer relación a dos clases: a las comisiones bancarias por concepto de la apertura de la carta de crédito o de los giros, y a los costos de la financiación cuando no se cuenta con recursos propios. En el estudio de los costos financieros deberá contarse además con la investigación acerca del valor de las divisas en el mercado cambiario. Costos de manejo portuario de la mercancía, bodegaje y de los fletes internos.